Piense en ello. Durante más de 200 años, el Pozo del Dinero de Oak Island ha llevado a la obsesión a buscadores de tesoros, historiadores y soñadores. Año tras año, nuevas teorías, nuevas excavaciones, nuevas esperanzas. Pero lo que acaba de suceder ha sacudido toda la búsqueda hasta su núcleo. Esta vez no se trata solo de oro o plata. Se ha encontrado algo tan sorprendente que Rick Lagina y todo su equipo se han quedado sin habla. En plena noche, mientras las máquinas descendían en la oscuridad, las cámaras se cortaron de repente. Nadie sabe exactamente lo que se vio abajo, pero cuando algunos de los trabajadores salieron, recogieron en silencio y abandonaron el lugar como si hubieran presenciado algo indescriptible. Rick palideció. No dijo casi nada, solo una línea escalofriante. Esto no puede salir. Así que la pregunta es, ¿qué encontraron en el Pozo del Dinero? ¿Era un artefacto antiguo, un tesoro secreto, o algo que podría alterar la forma en que entendemos la historia? Los rumores dicen que el descubrimiento es tan peligroso que incluso el gobierno ha intervenido. El miedo se extiende tan lentamente como la verdad. Se trata de la búsqueda de un tesoro o del descubrimiento del mayor secreto del mundo. Para averiguarlo, mira hasta el final. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nunca el último capítulo del misterio de Oak Island. Los orígenes del misterio de Oak Island. La historia se remonta a hace más de 2 siglos, a finales del 1700 o principios del 1800. 3 niños exploraban la isla y se toparon con una extraña depresión en el suelo. Parecía antinatural, como si algo pesado hubiera estado enterrado allí. Movidos por la curiosidad y la idea de un tesoro, empezaron a excavar. Lo que encontraron les sorprendió: plataformas de madera enterradas cada 3 metros. Claramente esto no fue un accidente. Alguien hace mucho tiempo había diseñado este lugar con un propósito. Los chicos cavaron 10 metros antes de que el cansancio los detuviera. No habían encontrado un tesoro, pero sí un enigma que perseguiría a varias generaciones. Se corrió la voz rápidamente. Acudieron buscadores de tesoros de todo el mundo, convencidos de que debajo se ocultaba algo de inmenso valor. Algunos creían que era un tesoro pirata, tal vez el tesoro del Capitán Kidd o de Barba Negra. Otros pensaban que podría ser el depósito secreto de una antigua civilización. Pero la pregunta más importante era por qué alguien se tomaría tantas molestias para crear esta elaborada trampa y qué ocultaban exactamente. El diseño del Pozo de Dinero. Las excavaciones continuaron durante décadas y la fosa se ganó su nombre, la Fosa del Dinero. Se invirtieron millones de dólares en la excavación, pero nunca se encontró ningún tesoro. En su lugar surgieron más misterios. Los excavadores descubrieron capas extrañas, madera, arcilla, carbón e incluso fibra de coco. Los cocoteros no crecen en Nueva Escocia. Quienquiera que construyera esto había traído materiales de muy lejos solo para construir la trampa. Sin embargo, el descubrimiento más aterrador fue el sistema de inundación. A los 90 pies, la fosa se llenó repentinamente de agua. Más tarde se reveló que se habían excavado túneles secretos de inundación desde el mar diseñados para ahogar cualquier intento de llegar al fondo. No era solo un agujero. Era una obra maestra de la ingeniería, siglos adelantada a su tiempo. Los expertos aún debaten quién pudo construirlo. Algunos dicen que los caballeros templarios. Otros piensan que fueron piratas. Algunos incluso sugieren una sociedad antigua desconocida. Un hecho es innegable: el Pozo de Dinero de Oak Island se creó deliberadamente para ocultar algo tan importante, tan peligroso, que tuvo que protegerse con un sistema de trampas. Cada excavación trae nuevas esperanzas, pero también nuevos temores y misterios. Esta es la razón por la que sigue siendo el mayor misterio sin resolver para la gente hasta la fecha. Fracasos de los últimos 200 años. La historia del Pozo del Dinero de Oak Island es tan apasionante como triste. En los últimos 200 años, muchos grupos y empresas han intentado llegar a las profundidades de este misterioso pozo, pero cada vez solo han tenido que enfrentarse a decepciones, accidentes y muertes. Al principio los lugareños solían excavar, pero al difundirse el nombre de este lugar, grandes inversores y empresas empezaron a invertir dinero en él. Confiaban en que en este pozo se escondía un tesoro valorado en millones de dólares,
y que si lograban extraerlo podrían hacerse ricos de la noche a la mañana. Pero cada vez que la excavación se hacía más profunda, de repente surgía algún nuevo problema. A veces el pozo se llenaba misteriosamente de agua y otras las máquinas se averiaban. Muchas veces los trabajadores se lesionaban al retirar pesadas capas de madera y piedras. Poco a poco este lugar empezó a parecer tan peligroso que la gente empezó a llamarlo Pozo Maldito del Dinero. La historia es testigo de que aquí se produjeron muchos accidentes graves. Durante la excavación, la gente se cayó debido a la repentina rotura de la capa de madera, y muchos perdieron la vida. A veces, los trabajadores desaparecían de tal forma que ni siquiera se encontraban sus cuerpos. Después de estos accidentes, la creencia de la gente se hizo aún más fuerte de que este lugar no es un sitio de tesoros normal, sino que hay un profundo misterio y peligro escondido aquí. A pesar de los continuos fracasos y muertes, la gente seguía volviendo aquí. En distintas épocas, muchas empresas se hicieron cargo de este proyecto. Algunas trajeron equipos modernos, otras adoptaron una estrategia de excavación diferente, pero cada vez la naturaleza o las trampas estropeaban su duro trabajo. Con cada fracaso, este misterio se hacía más profundo, y poco a poco este lugar dejó de ser solo una búsqueda del tesoro para convertirse en una historia en la que la sombra del miedo dominaba más que el brillo del tesoro. Entrada de Rick y Marty Lagina en Oak Island. Incluso después de años de fracasos, el misterio de Oak Island nunca desapareció del corazón de la gente. Entre estas personas estaban Rick Lagina y Marty Lagina. Cuando Rick era joven, leyó la historia de Oak Island en una revista. A partir de ese día soñó que algún día excavaría este lugar y sacaría a la luz la verdad. Esta fascinación se convirtió poco a poco en el mayor objetivo de su vida. Marty, el hermano de Rick, tenía una mentalidad ligeramente distinta. También era práctico y tenía mentalidad empresarial. Al principio Marty no estaba muy interesado en Oak Island, pero la pasión de Rick y la profundidad de este misterio también le atrajeron. Ambos hermanos decidieron que harían todo lo posible por descubrir la verdad de Oak Island. En 2014, en colaboración con History Channel, pusieron en marcha un programa llamado La Maldición de Oak Island. Este programa difundió la historia de Oak Island a todo el mundo. Rick y Marty iniciaron la excavación de forma más profesional que nunca. Utilizaron la última tecnología como radar de penetración en el terreno sonar y máquinas de perforación pesada. Intentaron resolver el misterio paso a paso sin repetir los viejos errores. Este enfoque moderno insufló nueva vida a la búsqueda de Oak Island. Las viejas teorías que hasta ahora solo estaban sobre el papel fueron puestas a prueba en la práctica por Rick y Marty. Su espectáculo no fue solo un viaje de excavación, sino que se convirtió en una plataforma en la que expertos historiadores e ingenieros de todo el mundo aportaron sus teorías y conocimientos. La dedicación de Rick y el sentido empresarial de Marty llevaron esta misión a nuevas cotas. Poco a poco fue creciendo la confianza de la gente en que quizá esta vez se desvelaría la verdad de Oak Island. Las historias de viejos fracasos y accidentes se asociaron a una nueva esperanza en esta era moderna. Este nuevo capítulo de Oak Island, bajo la dirección de los hermanos Lagina, no fue solo una búsqueda del tesoro, sino también un intento de encontrar respuestas a preguntas ancestrales. Rick y Marty demostraron que aunque este lugar esté maldito con el valor humano y la tecnología, tal vez se pueda desvelar este misterio para siempre. Uso de tecnología moderna. Antes la búsqueda de Oak Island dependía por completo de la mano de obra y de herramientas sencillas. Pero Rick y Marty Lagina decidieron llevar esta misión a un nuevo nivel. Utilizaron herramientas modernas que nunca antes se habían llevado a esta isla. La más importante de ellas fue el radar de penetración en el suelo GPR. Esta tecnología puede captar imágenes del interior del suelo. Esto les proporcionó por primera vez datos claros de la existencia de algunas estructuras no naturales bajo el suelo. Además, utilizaron la tecnología del sonar, que identifica cavidades y túneles subterráneos mediante el envío de ondas de sonar. Cuando se utilizó esta tecnología, aparecieron unos patrones extraños en la pantalla.
Estos patrones no eran naturales en absoluto. Es decir, estaba claro que alguien había creado cámaras y túneles debajo con una gran planificación. Este descubrimiento aumentó aún más el entusiasmo del equipo. La herramienta más avanzada era la tomografía de muones, que utiliza partículas para cartografiar estructuras subterráneas profundas. Esta tecnología suele utilizarse para escanear el interior de volcanes o pirámides. Cuando se utilizó en Oak Island, todo el mundo se sorprendió al ver los datos. Los informes mostraban cámaras tan grandes que nadie había visto antes. Esta fue la prueba más contundente de que debajo se ocultaba algo enorme y misterioso. Con la ayuda de todas estas herramientas modernas, la excavación se hizo más segura y precisa que nunca. Ahora no se excavaba al azar, sino con una planificación científica. Rick y Marty estaban seguros de que ahora excavaban en el lugar correcto, basándose en datos sólidos y no en meras conjeturas. Y gracias a ello, por primera vez, la esperanza de llegar al misterio oculto en las profundidades de Oak Island se hizo más fuerte. Primeros descubrimientos y pequeñas pistas. Cuando la excavación se intensificó tras la información recibida de la tecnología moderna, el equipo encontró muchos descubrimientos pequeños pero muy importantes. Lo más sorprendente entre ellos fue una cruz de plomo. Esta cruz era muy antigua y su diseño era absolutamente único. Algunos expertos creen que podría estar relacionada con los caballeros templarios famosos por esconder sus tesoros hace siglos. Esta cruz profundizó el misterio de Oak Island. Además, en la excavación también se encontraron monedas antiguas. Estas monedas parecían haber sido traídas de distintos lugares, y por sus diseños estaba claro que tenían cientos de años. Esto indicaba que varias culturas y civilizaciones debieron de visitar Oak Island. Este descubrimiento refuerza la teoría de que aquí no solo hay tesoros, sino también una gran conexión histórica. El descubrimiento más sorprendente fueron los fragmentos de huesos humanos. Se realizaron pruebas de ADN de estos huesos que revelaron que pertenecían a personas de distintas regiones. Este descubrimiento demuestra que en algún momento hubo aquí actividades internacionales. La pregunta que surge es, ¿qué trajo a estas personas hasta aquí y qué les ocurrió? Estos descubrimientos no solo aumentaron las esperanzas de Rick y Marty, sino que también atrajeron a historiadores y buscadores de tesoros de todo el mundo hacia Oak Island. Hubo una avalancha de teorías en las redes sociales. La gente empezó a hacer sus propias conjeturas en plataformas como Reddit y Twitter. Algunos creían que este tesoro pertenecía a alguna orden antigua, mientras que otros lo relacionaban con el Vaticano o con familias reales. Estas pequeñas pistas dejaron claro que el misterio de Oak Island no se limita solo al oro y la plata. Tal vez haya algo escondido aquí que pueda cambiar toda la historia. Y esto es lo que hace que este descubrimiento sea aún más emocionante y lleno de suspense. Giros importantes de la última temporada. La emoción llegó a su punto álgido en cuanto comenzó la excavación de esta temporada, porque esta vez la atención se centraba en la parte más profunda del pozo de dinero. El equipo de Rick y Marty había traído máquinas y herramientas más avanzadas que nunca. Creían que esta vez llegarían al lugar donde se escondía el verdadero tesoro y misterio. En los ojos de Rick se percibía otro tipo de pasión. Solía estar presente en el lugar día y noche, y él mismo vigilaba cada detalle. Su obsesión creció hasta tal punto que el resto del equipo también empezó a preocuparse por él a veces. Los primeros días de excavación fueron bastante tranquilos. Las máquinas trabajaban sin cesar, se arrancaba tierra y piedras, y el equipo estaba seguro de que avanzaban en la dirección correcta. Pero a medida que aumentaba la profundidad, empezó a sentirse una extraña tensión en el ambiente. Algunos trabajadores del equipo tenían la sensación de que algo antinatural estaba ocurriendo debajo. De repente, un día, cuando la excavación alcanzó la profundidad crucial, todas las máquinas se detuvieron simultáneamente. Al principio todos pensaron que se trataría de un fallo técnico, pero cuando los ingenieros investigaron no encontraron ningún problema mecánico. Parecía como si las máquinas hubieran sido detenidas por una fuerza invisible. En ese momento se hizo el silencio en la obra. Mucha gente de la tripulación hablaba en voz baja entre ellos, y el miedo podía verse claramente en sus rostros. También había un ligero pánico en los ojos de Rick,
pero trató de controlarse. Rick trató de calmar a todos, pero el ambiente había cambiado. También había un ligero temblor en su voz. Era la primera vez que ocurría un incidente tan grande e inexplicable en plena excavación. Esto aumentó tanto el suspense como el miedo dentro del equipo. Solo había una pregunta en la mente de todos. ¿Qué hay a esta profundidad que hizo que las máquinas dejaran de funcionar? Momento de suspense. Apagón de cámaras. El equipo ya estaba conmocionado por el incidente de la parada repentina de las máquinas. Rick decidió que la excavación continuaría, pero esta vez cada actividad sería seguida mediante grabación en directo. Se instalaron cámaras por todas partes para poder captar cualquier acontecimiento inusual. Todos pensaron que ahora todo estaba bajo control, pero en cuanto se reanudó la excavación y se llegó al punto más profundo, de repente los monitores se apagaron. La grabación en directo se detuvo de repente como si alguien hubiera apagado todas las cámaras a la vez. Las personas presentes en la sala de control entraron en pánico. Intentaban volver a encender las cámaras, pero no había señal. Mientras tanto, los trabajadores que excavaban debajo subieron corriendo. Tenían un miedo en la cara que no se puede expresar con palabras. Algunos trabajadores se limitaron a sacudir la cabeza mirando a Rick antes de abandonar el lugar, como si quisieran decir que era peligroso contar lo que habían visto abajo. El ambiente era tan tenso que ningún trabajador era capaz de hablar con propiedad. Rick estaba de pie en medio del lugar en ese momento. Su rostro se había vuelto completamente blanco. El profundo shock era claramente visible en sus ojos. Permaneció en silencio durante algún tiempo, como si él mismo no supiera qué decir. Luego dijo una sola línea. «Esto no debe salir a la luz». Al oír esto, el resto de la tripulación se asustó aún más. Era la primera vez que Rick decía algo así abiertamente. Esta línea dejó claro que algo se ha encontrado abajo que no solo puede cambiar la historia de Oak Island, pero también puede llegar a ser una amenaza para el mundo. A partir de ese momento, la excavación se detuvo y el yacimiento fue inmediatamente sellado. Este incidente llevó todo el misterio de Oak Island a un nuevo y mucho más peligroso giro. Lo que ocurrió en Oak Island después de que las máquinas se detuvieran y las cámaras se volvieran negras conmocionó al mundo entero. Nadie obtenía información clara de la excavación, pero algunas imágenes borrosas y filtraciones empezaron a difundirse poco a poco en las redes sociales. En estas imágenes se veía un extraño objeto brillante y misteriosos símbolos hechos en las piedras. No estaba claro qué era realmente, pero esto provocó una avalancha de teorías entre la gente. La primera y popular teoría era que bajo Oak Island se oculta un artefacto de una antigua civilización. Algunos expertos creen que este artefacto puede tener miles de años, que es una poderosa reliquia relacionada con el comienzo de la civilización humana. Si esto es cierto, entonces este descubrimiento puede cambiar toda la historia. Al pensar en esto, tanto la curiosidad como el miedo aumentaron entre historiadores e investigadores. La segunda gran teoría es sobre los caballeros templarios. Hace siglos los templarios poseían enormes tesoros y conocimientos secretos. Se dice que cuando les acechaba el peligro, escondían su tesoro en distintas partes del mundo. Algunos símbolos y cruces de plomo hallados bajo la isla del Roble refuerzan aún más esta teoría. Si efectivamente hay un tesoro templario debajo, puede que no se trate solo de un montón de oro y plata, sino también de documentos secretos e información capaz de hacer tambalear el poder de los gobiernos y de la Iglesia. Pero lo más chocante es que algunas personas afirman que la actividad de las agencias gubernamentales y secretas aumentó repentinamente en el lugar de la excavación. Los testigos vieron que algunos funcionarios de alto nivel llegaron a Oak Island y sellaron completamente algunas zonas. Desde entonces, se impuso una seguridad muy estricta en el lugar y se mantuvo alejados a los medios de comunicación. En medio de todo esto, las imágenes borrosas que se hicieron virales en las redes sociales echaron más leña al fuego. La gente empezó a compartir sus teorías en Reddit y Twitter. Algunos creían que se trataba de la prueba de una civilización alienígena, mientras que otros decían que podría ser un arma antigua. Estos rumores devolvieron a Oak Island a los titulares mundiales y ahora los ojos del mundo entero están fijos en esta pequeña isla.
La implicación del gobierno en la excavación se hizo claramente visible. A los pocos días de la excavación, se impusieron nuevas restricciones. Mientras que antes se permitía a los medios de comunicación filmar partes de la excavación, ahora ni siquiera se les permitía acercarse al lugar. Algunas zonas se cubrieron con grandes lonas negras para que nadie pudiera ver lo que ocurría dentro. El secretismo era tan intenso que incluso se prohibió a la población local trabajar allí. Rick y Marty también se vieron obligados a guardar silencio sobre el asunto. El rodaje del programa se interrumpió repentinamente y el equipo de History Channel fue enviado de vuelta. Marty intentó hablar con los medios de comunicación, pero los funcionarios del gobierno dieron instrucciones claras de que no se hiciera ninguna declaración oficial. Era la primera vez que se prohibía a los hermanos Lagina hablar de su propio proyecto. En medio de este misterioso silencio surgieron vagas entrevistas a miembros de la tripulación. Algunos trabajadores dieron pistas indirectas de que se había encontrado algo debajo que el mundo no quería ver. Un trabajador dijo que lo que habíamos visto era más peligroso que cualquier tesoro, pero se negó a seguir hablando. Otro simplemente dijo, este descubrimiento no solo cambiará la historia, cambiará la forma de pensar del mundo entero. Al propio Rick se le vio evitando a los medios de comunicación. Si antes se mostraba confiado en las entrevistas, ahora ha empezado a huir de las cámaras. Los periodistas le hacían preguntas, pero él las eludía diciendo siempre, sin comentarios. Al ver todo esto, el suspense de los fans aumentó aún más. La gente empezó a hacer teorías en las redes sociales. Algunos dijeron que el gobierno ha ocultado las pruebas porque este descubrimiento es tan grande que si la verdad sale a la luz, el caos puede extenderse. Al mismo tiempo, algunas personas creen que puede ser una amenaza para algún poder religioso o político. A medida que los rumores crecían, Oak Island ya no era solo una búsqueda del tesoro. Ahora se había convertido en un misterio global. Aficionados historiadores y teóricos de la conspiración esperan que Rick Lagina rompa por fin el silencio y cuente qué se encontró dentro de esa fosa. Pero por ahora, el silencio y el secretismo han ahondado este misterio. Los misteriosos sucesos y filtraciones en la excavación de Oak Island conmocionaron al mundo entero. En cuanto las imágenes borrosas y los rumores llegaron a las redes sociales, se produjo una avalancha de discusiones en Twitter, Reddit y YouTube. En pocas horas, hashtags como Oak's Land Mystery y Money Pit Truth empezaron a ser tendencia. La gente empezó a compartir teorías y sus propias pruebas en Reddit, mientras que en YouTube se iniciaron una serie de vídeos de reacción y análisis. Gente de todo el mundo daba su opinión y cada cual se inventaba su propia historia. Mientras tanto, también había mucha tensión en los grupos religiosos. Algunos líderes religiosos creían que si se encontraba algo bajo Oak Island relacionado con antiguos textos religiosos o artefactos poderosos, entonces podría sacudir la fe de la gente. Al mismo tiempo, algunos grupos empezaron a considerarlo una advertencia para el mundo. Algunos incluso dijeron que este descubrimiento puede dar lugar al caos y a la guerra en el mundo. Los historiadores e investigadores también se sorprendieron. Dijo públicamente que si se desvela la verdad que se esconde bajo Oak Island, cambiará por completo nuestros libros de historia. Algunos expertos creyeron que podría ser la prueba de una civilización perdida. Teorías como la de la Atlántida comenzaron a discutirse de nuevo. Algunas personas afirmaron que este descubrimiento podría estar relacionado con extraterrestres o seres de otro mundo. El nombre del Vaticano también empezó a aparecer en las teorías. En muchos hilos de Reddit se dijo que el Vaticano ha estado vigilando Oak Island durante siglos. Creían que si este tesoro revelaba secretos religiosos o históricos, podría convertirse en una gran amenaza para ellos. Todas estas discusiones hicieron que este misterio fuera aún más profundo y peligroso. A medida que los rumores se extendían, las teorías se volvían aún más descabelladas. Poco a poco empezó a salir a la luz que bajo Oak Island no solo se escondían tesoros, sino también peligros. En algunos informes se afirmaba que durante la excavación los niveles de radiación habían aumentado mucho de repente. Esto reforzó la teoría de que debajo podría haber algún arma antigua u objeto radiactivo. Algunos teóricos de la conspiración creen que podría tratarse de alguna tecnología de una civilización antigua que puede convertirse en una amenaza para el mundo entero
si cae en las manos equivocadas. Esta es la razón por la que Rick y Marty se vieron obligados a dejar de cavar. El miedo en la cara de Rick y su silencio era una indicación de que había visto algo abajo que era inimaginable para la gente. El miedo de Rick era claramente visible. Se negó rotundamente a hablar con los medios de comunicación y también pidió a la tripulación que guardara silencio. Muchas veces cuando le preguntaban qué se había encontrado abajo, se limitaba a decir que esto no debía salir a la luz. Esta línea aumentó aún más la curiosidad entre la gente. El clímax de la historia llegó cuando una borrosa grabación filtrada apareció en las redes sociales. Tenía un clip de solo unos segundos, pero en él se veía claramente un objeto misterioso que brillaba símbolos extraños, hechos en piedras y escenas de trabajadores corriendo. Esta grabación se hizo viral tan rápidamente que millones de personas la vieron en pocas horas. Finalmente Rick hizo una emotiva declaración final ante la cámara. Tenía lágrimas en los ojos y le temblaba la voz. Dijo: lo que encontramos es más grande y más peligroso que cualquier tesoro. Algunas verdades nunca deberían revelarse al mundo. El vídeo termina con esta frase, pero deja miles de preguntas en la mente de los espectadores. ¿Saldrá algún día a la luz la verdad sobre Oak Island? ¿O este misterio permanecerá siempre enterrado en la oscuridad? Este suspense mantiene a la gente conectada con esta historia. Si echamos la vista atrás, la historia de Oak Island es mucho más grande que una simple búsqueda del tesoro. Todo empezó en el siglo XVIII, cuando 3 jóvenes vieron una extraña depresión en el suelo y empezaron a excavar. Desde entonces hasta hoy han venido cientos de personas. Se gastaron millones de dólares, pero el misterio no hizo más que aumentar. Plataformas de madera, túneles inundados y repetidos fallos de excavación. Cada incidente hacía aún más misterioso este lugar. La entrada de Rick y Marty Lagina dio nueva vida a la historia de Oak Island. Utilizaron tecnología moderna para probar viejas teorías y encontraron pistas que conmocionaron a todo el mundo. Monedas antiguas, cruces de plomo, huesos humanos, y luego ese giro impactante cuando la máquina se paró de repente y las cámaras se apagaron. La frase de Rick, «esto no debe salir a la luz», aumentó el miedo y la curiosidad en todo el mundo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el tesoro de Oak Island es solo oro y plata o un secreto que cambiará toda la historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a este vídeo. Y también pulsa el icono de la campana para enterarte antes que nadie de cada nueva actualización de Oak Island. Este viaje de Oak Island no termina aquí. Hay más grandes revelaciones por venir. En nuestro próximo vídeo hablaremos de los mayores descubrimientos de la temporada 12 de Oak Island y de la excavación secreta que el gobierno selló de repente. Así que mantente conectado con nosotros y suscríbete a este canal. Porque la verdad de Oak Island va a profundizar ahora y no querrás perdértelo. Me gusta, comparte y suscríbete, porque la verdadera historia está aún por llegar.